Ahí está. Okay. Podemos usarle el ombligo. Ya con eso. Con eso. Que me escuchen. Que me escuchen. Bueno, pues vamos a empezar porque luego no nos alcanza el tiempo y la verdad que somos repicados. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, Armando. La hija, bienvenida, Janet, todos. Qué gusto saludarlos. A seguir creciendo en la palabra de Dios, que Dios nos dé ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y pídele a Dios ahorita ahí de todo tu corazón, dile al Señor, alumbra, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, Señor. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo pueda conocerte más a ti, Señor. Porque esa es la vida eterna, Señor. Esa vida eterna a la que tú nos llamaste, Señor, es conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tu grande misericordia, tus planes para toda esta humanidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, para poder estar allá contigo en el cielo, Señor, y poder descender del cielo de Dios junto contigo como una esposa ataviada para su marido, Señor, para venir, Señor, y reinar en esta tierra. Es un gran privilegio, Señor, que seamos escogidos para alcanzar tan hermosa corona que tienes para nosotros. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, básicamente vamos a recordar la imagen de Nabucodonosor. Vamos a Daniel 2, ¿sí? Para poder ubicar lo que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13 el día de hoy, ¿sí? Si es que hoy es discipulado y se entrar más profundo a los temas de Dios, a lo que dice Pablo, vayamos adelante a la perfección, ¿no? Amén. Entonces dice aquí, dice Daniel 2, vamos a ver, Daniel 2, 37. Recuerda que aquí le está hablando ya Daniel, dándole la revelación a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿sí? Era el rey de Babilonia, y estamos hablando que si lo metiésemos en el tiempo, pues es antes de Cristo, ¿no? Sí. Es decir, si yo recuerdo aquí un poquito los tiempos, la Biblia está separada en 7 dispensaciones, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4, 5, 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ¿sí? Y luego ya nos queda la 7. Yo creo que las puse muy cortitas, ¿no? 7. Vamos a poner la 6 de un tiempo largo. Esta 6. Esta es la 7, ¿no? Este es el milenio, ¿no? Entonces, nada más para ubicarnos. La dispensación 6 o el siglo 6 empieza cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, es decir, cuando Dios se hizo hombre y fue a la cruz. La dispensación 6 empieza cuando el Señor Jesucristo nos vino a salvar a toda la humanidad, ¿no? Entonces ahí empieza la dispensación 6. ¿Cuándo termina la dispensación 6? Bueno, lo hemos mencionado mucho. Cuando el Señor Jesucristo venga por los vencedores. Acuérdate, no viene por la iglesia, viene por la iglesia vencedora. Aquel que decidió seguir a Cristo, aquel que decidió vencer, y ahí aplica todo lo que nos dice en Apocalipsis 1:2 a esas 7 iglesias que estaban en Asia y que representan la iglesia del Señor Jesucristo en toda la historia. Y en todas las iglesias dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Al que venciere, yo lo voy a hacer columna
en el reino de mi Padre, en la nueva Jerusalén, y ahí estará conmigo en el cielo. ¿A quién? A los vencedores. ¿A quién? A las 5 vírgenes sensatas que entraron a las bodas, y a las demás que se quedaron no entraron. A los 2 siervos que entraron al reino, y hubo un tercero que no entró, al siervo inútil. Entonces, tanto las 5 vírgenes desobedientes como el siervo inútil fue lanzado ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. Entonces, aquí abre este paréntesis de la tribulación y de la gran tribulación. Pero ahorita en esta dispensación, donde tanto judíos como gentiles podemos ser salvos, estamos en la dispensación que se llama de la gracia. Entonces, ¿cuándo termina esta dispensación? Cuando el Señor Jesucristo nos lleve al cielo, que le llamamos en la Biblia el arrebatamiento, ¿no? Y es muy claro, o sea, el Señor Jesucristo en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? A ver, abre los ojos y ciérralos, ¿sí? Imagínate, ¿en qué tiempo nos va a llevar así? O sea, es un momentito, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar siempre cuando la Biblia dice a la venida del Señor, a la venida del Señor. Entonces, la venida del Señor tiene 2 tiempos. Una, cuando viene por la iglesia obediente y se la lleva al cielo, y la otra venida es cuando Él venga terminando la gran tribulación, venga del cielo, pero va a venir ¿con quién? Con su esposa. ¿Quién es la esposa? Los vencedores, no la iglesia. No la iglesia. Bueno, iglesia vencedora, pero la Biblia lo separa y ya no la maneja así. Y yo creo que debemos apegarnos a lo que dice exactamente la Biblia, porque ya no menciona, si nosotros leemos Apocalipsis, ya no menciona la iglesia. La menciona en el capítulo 1 y el capítulo 2. Después ya nada más habla de los que se quedaron a la tribulación, a la gran tribulación, porque ahorita lo que vamos a ver es que sigue siendo la iglesia, ¿sí? Sigue siendo la iglesia los que se quedaron aquí. La gran pregunta que vamos a hacer es que va a haber millones y millones de gentes que se van a salvar en la tribulación, y en especial millones y millones de gentes que se van a salvar en la gran tribulación. Ahí está la misericordia de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros abrimos Daniel y nos está describiendo el Señor a través de Daniel, lo que va a suceder, no empieza la imagen con la gracia, inicia dispensaciones anteriores. Es decir, lo que yo quiero decirles es que lo que vamos a estar viendo ahorita en este ratito que vamos a estar estudiando desde este tiempo hasta este tiempo. ¿Sí? Entonces, recordemos aquí lo que dice Daniel 37, 2:37. ¿Cuál les dije, Daniel? 2:37. Le dice al rey Nabucodonosor: tú eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo, ¿sí?, te ha dado ¿qué? Reino, fuerza, majestad. Ahora, Nabucodonosor, ¿qué era? Rey. ¿De? De Babilonia. De reyes. Rey de reyes. Sí, era rey de reyes. A ver, aquí, vuélvelo a leer. Lo nombró así. ¿A qué? Vamos a ver. Un rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes. ¿Por qué? Porque era el rey de quién? De varios. De todos los reyes que reinaban De aquella época. en aquella época. ¿Sí?
Ahora, cuando venga el milenio, ¿quién va a ser el Rey de Reyes? Porque todos los demás reyes van a reinar, ¿qué? Toda la tierra y todo el universo. Pero reinando a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Yo te preguntaría ahorita, en este momento Nabucodonosor es el rey, pero al final de la imagen son los pies, que significan reinos que son de barro y otros son de fierro. De fierro colado. Sí. A ver, ¿qué son los pies de la imagen de Nabucodonosor? Reinos. De barro y de fierro. ¿Serán reinos fuertes? ¿Y reinos? Débiles. ¿Y se unen? No. Porque no se puede unir el barro Con el hierro. con el hierro. ¿Y qué le está diciendo Dios en la revelación a Daniel? Esos reyes no se van a unir, pero van a ser los que reinan. Van a ser los que reinan la tierra en este tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes el rey de reyes era Nabucodonosor, después el rey de reyes fueron los sirios, después los griegos, después los romanos, y después se establecen reinos, ¿sí? Después se establecen reinos, ¿sí ven ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, recuerda lo que dice ahí, o sea, siempre habrá un rey de reyes. Sí. Actualmente ya no hay rey de reyes. No. Hay reinos, pero que gobiernan toda la tierra. ¿Quiénes son los reinos fuertes ahorita? Estados Unidos, los chinos, los rusos. ¿Quiénes son los débiles? López Obrador. Pues sí, son reinos chiquitos, ¿no? Pero ¿a poco no este hombre trae de cabeza a todo el país? O sea, y ya mueve gente y eso es una potestad ahí tremenda la que hay, ¿no? Es una guarida de demonios. Es una guarida de demonios, ¿no? O sea, eso es lo que estamos estudiando, que para el Señor todo esto es una guarida de demonios. ¿Qué es una guarida? Un lugar donde se esconden. La guarida es donde habitan los peores demonios que pueda haber. ¿Sí? Ahora, entonces, dice aquí claramente en el versículo 38: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias, campos del cielo, Él te los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Y tú eres aquella cabeza de oro. ¿Sí? Entonces esto es Babilonia. Después vemos dice aquí, versículo 39, después de ti se va a levantar otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, los persas. Después se van a levantar ¿quién? Los griegos. Después los romanos. Pero lo que es importante de esta parte que estamos leyendo, porque no quiero, es que si no le hacemos este resumen no podemos avanzar. Versículo 45. Le dice Daniel a Nabucodonosor: de la manera que viste que del monte fue cortada. ¿Del monte fue cortada qué? ¿No con qué? O sea, no con mano de hombre. La cual, ¿qué hizo?
Desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios te ha mostrado lo que ha de ser, lo que ha de acontecer, lo que ha de porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora vamos a ver en Daniel 7 estas mismas imágenes en la revelación. ¿Ven? Daniel 7, 2. Daniel dijo: miraba yo en la visión de noche, y he aquí de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias, grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. La primera era como un león. ¿Sí? La primera era como un león, pero era una bestia, porque era un león que tenía ¿qué? Alas. En los momentos es una bestia, ¿no? Pues, ay, qué león tan bonito, no, este trae alas, ¿no? Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso ingiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, la cual era semejante a un ¿qué? Que se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, oso, devora ¿qué? Mucha carne. Mucha carne. Entonces, ¿qué viene después? Un oso. Después dice aquí: versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un ¿qué? Con 4 alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia 4 cabezas. O sea, ¿era una bestia? Sí. ¿Estaba deforme? ¿Era un animal normal? No, era un leopardo con 4 alas. ¿Sí? Y no nomás las 4 alas, ahora imagínate, tenía 4 cabezas. ¿Y le fue dado qué? Dominio. Entonces, ¿qué después vino? ¿Qué imagen tiene este? Un leopardo. Con alas. Una bestia horrible, ¿no? Horribles. Y dice en el 7: después de esto yo miraba, yo en las visiones de la noche, y aquí una 4ª bestia, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes, devoraba de verdad grandes, unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. ¿Eh? ¿Cuántos son los dedos que se ven en la imagen de Nabucodonosor? 10 dedos. Entonces dice que mientras él contemplaba, dice, tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así es que aquí vemos este leopardo, que está figurando a todas estas bestias que están aquí, ¿no? Este leopardo es la peor bestia que se puede observar aquí. Ahora, ¿qué fue lo que tumbó la imagen y la destruyó? Una piedra tomada ¿de dónde?
no con mano. No. Entonces podríamos decir que fue Dios. Amén. Sí, amén. ¿Eh? Toda esta imagen se cae con una piedra, ¿no? Imagínate la rocota, pero viene y destruye aquí. Los pies. Ahora, ¿qué sucede después de que sale la última bestia? Se cae. Al cuervito. Después de ese cuernito, Ese cuernito es muy- versículo 8. ese cuernito es muy peligroso. ¡Opa, cuernito! Ya no vuelvo a comprar en la panadería cuernos, ¿eh? Ni en pan. Ni en pan. Porque luego tú puedes ser así como la bestia, que te dan un cuerno con 2 y tú le quitas uno y te lo Y lo chupé. y todo lo metes en el chocolate. Está bien, pues le rinde más. Le rindes más, ¿no? Hasta que sale un cuernito y tú lo ves, ¡ay! ¿Cómo te lo cambié? ¿Por qué se va a hablar grandes cosas? Ay, sí. Y dice aquí la palabra de Dios, versículo 9. Justos. 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué? Tronos. Tronos. No un trono, Trono. tronos, o sea, muchos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y de las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego que salía delante de él, y millares y millares y millares y millares que hacían, le servían y le asistían delante de él. El juez se sentó y fueron abiertos los libros. ¿Quién llegó? El anciano. El anciano de días. ¿Que dónde está él? ¿Y él es Dios? ¿Y cómo fue destruida la imagen? La piedra. No hecha, no tomada con mano, Bueno, y destruyó. Todo. todo. ¿Quién destruye estas bestias? Dios. Dios. ¿Sí? ¿Y qué establece Dios en Daniel 2? Vamos, regresemos aquí a Daniel 2. Dice, versículo 44, 2:44. En los días de estos reyes, que son estos que están aquí, que son los que están ahorita, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará ¿cuántos reinos? Un reino. Que no será jamás, ni será el reino dejado, y este desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, Amén. pero él permanecerá Para siempre. para siempre. Nuestro Señor Jesús. El reino del Señor Jesús. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 45. De la manera que vis que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el gran Dios ha mostrado lo que ha de suceder. En Daniel 7, cuando viene esta revelación, ¿quién aparece para destruir a estas bestias? El anciano de los días. de días. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis 13. Dice el apóstol Juan ahora en esta visión que él recibe, ¿sí? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿Qué vio subir? Una bestia. ¿Que tenía qué? Cabeza y 10 cuernos. ¿Y cuántos cuernos? 10. ¿Y en sus cuernos? 10 diademas.
Y sobre sus cabezas. Nombres de las escuelas. Y la bestia que viera semejante a qué. Un leopardo. Apocalipsis. Y la bestia Esta misma bestia que estamos viendo aquí, años anteriores, miles de años anteriores, la volvemos a ver ¿en dónde? en la Apocalipsis. En algo que ni siquiera hemos llegado. Esta bestia era un leopardo. Sí. ¿Cuál era la bestia más horrible que vio Daniel en esa visión? El leopardo que tenía Que incluye Los 10 cuernos. los 10 cuernos. a estos reinos, e incluye a los romanos, e incluye lo peor de todos los reinos de ahorita. Porque era una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? Ese leopardo. 4. 4. Dice, y después vi una bestia horrible. ¿Eh? Y dice aquí, y la bestia que viera semejante a un leopardo. Y sus pies como de qué? ¿Cómo de qué eran los pies? Sus pies. A ver, quiero que lo lean. ¿Cómo eran los pies? Como de oso. De oso. Oso. Todo. Y el león. Y su boca. Y su ¿Tiene boca. semejanza con la primera imagen? Las bestias. Con las que dice Apocalipsis. Mire, aquí dice gran autoridad. Después dice que esa bestia y su boca era como de qué? De león. De león. ¿Cómo era la primera bestia? Como león. Era un león. Así es que esta bestia aquí va como siendo una parte, pero esta bestia aquí se conjunta toda. En el leopardo. En especial, ¿en qué momento? En la gran, como si juntases lo peor de lo peor, lo peor de lo peor que pueda pasar, y se juntan todos esos demonios, porque saben que les queda muy poco De vida. Vamos a seguir leyendo aquí. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida era mortal y fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién? De la bestia. O sea que todos dijeron, wow, o sea, esta bestia Es poderosa. es poderosa. Y versículo 4. ¿Y adoraron a quién? Al dragón que le dio la autoridad. El dragón, que es Satanás, le da autoridad a toda esta bestia, que es un leopardo, que tiene pies de oso, que tiene boca de león, y que son todas estas potestades a las cuales, cuando termine la gracia, se van a venir encima. ¿Y por qué? Lo vamos a ver aquí. O sea, dice, ¿por qué nos espantas, pastor? Porque antes yo te podía espantar y dices, y no te espantes, ¿no? Como cuando me decía mi papá, cuando se le atravesaban vacas, decía, hijo, espanta la vaca. ¿Y cómo la espanto? Dile, vaca, se murió tu mamá. Ay, ¿cómo crees que se va a quitar de la carretera la vaca con eso? Lo que yo te quiero decir es los tiempos en los cuales Estamos viviendo. Satanás está cada vez más y más y más fuerte. Y lo que estamos viendo es que cada vez va a tener más fuerza permitida por Dios. Sí, permitido.
Pero ¿por qué la permite Dios? Que es lo que queremos ver ahorita, ¿no? ¿Sí? Dice, versículo 4, y adoraron al dragón. O sea, finalmente, ¿a quién adoraron? Al diablo, Al diablo, a Satanás, que le había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. Y adoraron a la bestia. Y la gente decía, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar con ella? ¿Qué te parece de semejanza ahorita que ves que alguien viene defendiendo cosas que están muy, muy separadas de Dios y le dan todo el honor, ¿no? A la gente, ¿no? Los que defienden a los homosexuales. Al aborto. ¿Quién como este? ¡Qué bárbaro! ¿Qué, no? ¿Sí? Qué valiente. Sí. Y dice aquí, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para que actuara ¿cuánto tiempo? 42 meses entre 12, ¿cuánto nos da? 3.5 años, que son equivalentes a los años que dura la gran tribulación. Entonces, a ver, yo quiero nomás para ubicarnos. Todo esto que estamos leyendo es la historia de la tierra, pero a la vez el Señor nos está llevando a este momento crítico, ¿sí? Donde toda esta bestia o todo Satanás va a tener toda la fuerza. Toda la fuerza la va a tener ¿en qué momento? En la gran tribulación. Y vamos a ver por qué. Dice versículo 6, y abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. Para blasfemar de su nombre. Ya voy a borrarle un poquito aquí, si no vamos a caber con tanta información. Que ya sirvió para ilustrar, ¿no? Ya. ¿Blasfemó contra quién? Contra Dios. Contra Dios. ¿Contra quién más blasfemó? Contra el tabernáculo. Contra el tabernáculo de Dios y de los que moraban en el cielo. ¿Y de quién más? De los que moraban en el cielo. ¿Dónde vamos a estar nosotros conforme a la Biblia en este momento de la gran tribulación? En el cielo. Amén. Esta bestia hablaba por los que estaban morando ¿en dónde? En el cielo. Y lo estaremos viendo desde el Cielo. ¿Contra quién más hablaba? Contra el tabernáculo de Dios. Ahorita tú eres el tabernáculo de Dios. Sí, amén. Entonces, ¿por qué hay diferencia entre este y este? ¿En dónde va a estar este tabernáculo? En la tribulación. ¿En qué parte? En el cielo. En la gran tribulación. ¿Pero en dónde se va a celebrar la gran tribulación? Aquí en la Aquí en tierra. la tierra. ¿Y entonces va a estar el tabernáculo de Dios aquí? Sí. ¿Qué quiere decir que va a haber qué? Cristianos. Muchísimos cristianos Va a haber muchos cristianos. que han creído en Jesús, Sí. pero que por su necio corazón se quedaron a la gran. No vencieron. Y el Espíritu Santo sigue Claro, con la iglesia. Amén. Bueno, por lo menos. por lo menos. El Espíritu Santo no podríamos. Así es. ¿Quién es el que nos da fuerzas a seguir a nosotros? Santo, ¿Quién les va a dar fuerza a esos cristianos? Ahora, recuerda una cosa. ¿Quiénes se quedan a la tribulación? Los que no vencieron. Los que no vencieron Los no alcanzaron por una. insensatas. Pero son vírgenes. Sí. Por lo tanto serán cristianas. Sí. Sí. Ahí está De los 3 siervos, ¿quién se quedó en la tribulación?
siervo El inútil. siervo Que enterró su... El siervo inútil. Pero era siervo. también. Sí, también. Y era tabernáculo. Y- Dos eran Y tabernáculos. siguió siendo tabernáculo. Y su iglesia. Vamos a 1 Corintios 3. Sí. Ya agarró color la plática, ¿no? Sí, amén. El que había que entrarle cumplió con todo el... Con todo el animal. Con todo el animalerío. ¿eh? Con todo el animalerío. El animalerío este que nos cargamos. Y eso más los de la cabeza, ¿eh? Primera de Corintios 3. Estoy en segunda. Le estoy agarrando mal del modo a la Biblia, ¿eh? Como está todo con las hojitas ¿Cómo muy está pegadas. nueva, pastor? La ¿Eh? tienes que usar. No, es que me tengo que acostumbrar. Me tengo que acostumbrar a usarlo. Yo lo agradezco mucho. Dice 1 Corintios 3. 3:12. Bueno, 3:11. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner ¿qué? Fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Fundamento. Que Cristo vivió, murió. La palabra La palabra de Dios. de Dios. Amén. Que tú te la llevas, la guardas en tu coche, la traes en tu casa, la lees allá, la lees acá. Nadie puede poner otro fundamento. Si tú mezclas ese fundamento con alguien que trae experiencia, que es verdadero, que esto, que aquello, nadie puede poner otro fundamento. Amén. Mira, el otro día fueron ahí a Valle de Bravo, trajeron me pidieron que si hospedaba yo al predicador, no, al conferencista, ¿no? Querían darle un buen lugar y bueno, pues ahí le di una habitación, ¿no? Y era el conferencista y traía su libro que era así de grueso. Y andaban en los pueblos predicando y regalando el libro, ¿no? Porque era muy importante. Y bueno, me invitaron a desayunar y todo eso. Pues ponemos un desayuno después de la habitación, ¿no? Le regalaron su libro. Y luego me dijeron, te damos el libro que está muy interesante, no dejes de leerlo, ¿no? Y le dije, pues si está en inglés, ¿qué le voy a leer? Mejor te lo dejo, ¿no? Pero nomás dime de qué trata el libro. Pues sí. Se trata de sacar a la gente de llagas que tiene muy internas y de dolores que trae de la niñez y que sufren y que no pueden abrirse al mundo. Y esto, le dije, qué hermoso, qué hermoso. Qué precioso. Pero yo lo único que digo que lo único que puede sacar es la palabra. Aleluya. Amén. Amén. ¿Tú crees que Dios no conoce cómo una persona fue humillada y golpeada y azotada antes de llegar a Cristo? Cuando Sí, todas claro. estas bestias estaban destruyendo las familias enteras y a los niños pequeños. ¿Tú crees que Dios no es poderoso para poder sacar a esas personas de ahí y levantarlas? Porque el Señor dijo, tú ya estás limpio por la palabra que te da. Amén. Y dice uno de ellos, no, pero yo pienso que es tu ayuda. No, Dios no necesita ayudas. No, su palabra hace todo. Y le dije al final, mira, yo vengo huyendo de la sanidad interior. Sí, amén. Me llevó tiempo, pero Dios tuvo a bien ponerme un mentor y varios mentores que me llevaran por este camino y del cual yo no me quiero alejar, porque si sobre este fundamento yo me salgo, porque nadie puede poner otro fundamento. Ahora, tú te vas a encontrar, igual que yo, de repente hermanos que con un buen corazón quieren sacar a la gente adelante, quieren liberarlos, quieren sacarlos de algo y usan diferentes instrumentos del mundo, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero yo tengo ahorita más de 20 y tantos años y volteo a ver esos que predicaron eso mismo, esos que los hacían vomitar, que los hacían confesar todos sus pecados anteriores.
y yo los veo igual o alejados o perdidos, pero lo único que sí veo es que aquel que se mete a la palabra de Dios, ese sale adelante, porque el Todopoderoso nos ha dado un fundamento por el cual nos puede hablar, porque este fundamento está vivo. Cuando tú te sientas a orar, en ese momento el precioso Espíritu Santo está tomando las cosas profundas de Dios y te las está dando a conocer y te manda su cimiento para decirle: así es como te voy a cambiar, hijo. Así, aleluya. Amén. Amén. No debemos alejarnos nunca del fundamento. El fundamento fue puesto por los profetas y los apóstoles de Dios. Amén. Recuerda, los cimientos de la Nueva Jerusalén, ¿quiénes son? Los apóstoles. Dice, y los cimientos tenían inscritos de la Nueva Jerusalén los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si es que aquí el Señor nos vuelve a revelar ese cimiento tan importante que dicen en 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? Jesucristo. Y si sobre el cimiento, muy claro, todos los que construimos, sin ser constructores, siempre levantamos los muros encima del cimiento. ¿No? Si sobre este fundamento alguno de nosotros edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, recuerda una cosa: la obra ¿de quién? Puedes decir ahorita: mi obra, lo que yo estoy haciendo en estos 100 años que voy a vivir aquí, 70, 80, los que sean, la obra que hagas mientras estés aquí, esa es la que va a contar. La obra que tú hagas mientras estés aquí, te tienes que fijar cómo la edificas. Edifícala siempre sobre la palabra de Dios. Nunca la edifiques con buenos pensamientos y buenas ideas. Recuerda que el árbol se llama de la ciencia del bien. Ay, pero es del bien. Sí, pero está Satanás ahí. Porque Satanás fue hecho el sello de la perfección. Estaba lleno de sabiduría, hasta que se halló en él ¿qué? Maldad. ¿Qué se mezcló? Toda esa sabiduría se mezcló con la maldad y ya no funciona. Por eso dijo: sí, lo que tú tienes que seguir es el árbol de la vida. Amén. El árbol de la vida que se llama Cristo. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 13: la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. O sea que va el día del tribunal de Cristo. Ahí el Señor te va a decir: ¿qué edificaste, hijo? ¿Cómo edificaste a tus hermanos? ¿Cómo caminaste en amor entre todos? ¿Cómo les diste palabra? ¿Cómo te aseguraste que les diste lo que yo te había dado a ti? ¿Sí? Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, la obra de cada uno va a ser ¿qué? Probada, va a ser manifestada, será revelada, pues por fuego será revelada. Versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, y sobreedificó significa sobre el fundamento, porque ya no hay más fundamento. Pablo dijo: Dios me dio la gracia de ser perito arquitecto. Si lo vemos así, Pedro fue también perito arquitecto. ¿Para poner qué? El fundamento. De ahí no hay nada nuevo. Amén.
No existe otro, no existe libro alguno que venga a cambiar esto. Amén, así es. Si permaneciera en la de uno que se sobreedificó, ¿qué va a recibir? Una Recompensa. O sea, ¿se va a ir a dónde? Al Al cielo. cielo. Si sobreedifica sobre el cimiento. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, ¿y por qué se va a quemar? Porque edificó ¿qué? Hojarasca, madera, heno. Quiere decir que edificó porque se apoyó en libros, se apoyó en el escritor fulano. Y ay, tiene la razón este señor. Yo me imagino a este cuate allá en Estados Unidos que hasta se lo trajeron. Tiene mucha razón con su libro. Está maravilloso y ya desvió a todos. ¿Cómo se generaron los mormones? Por una mentira. Los mormones, ¿cuál es? Que el famoso Smith, algo así. Sí. De repente se le aparecieron unas piedras escritas como las de... ¿No? E hizo otra Biblia. Sí, hizo también. Ahora, ¿tiene seguidores los mormones? Sí. No los ves hasta de trajecito y todo. Y dice, Y los Jesucristo es el testigos de Señor. Jehová. Órale. Y tú podrías decir que están re bien, ¿no? Así como los testigos de Jehová tienen otra que también Así es. reformó. Es mujer, Deformada. Y no creen Es en el eso. llamado fuego extraño, ¿no? ¿Mm? Fuego extraño. Pues fuego extraño. Fueron consumidos los hijos de Aarón. Ahora, ¿están desviando a mucha gente? Claro. Sí, sí. Ahora, ¿los cristianos pueden ser desviados? ¿Has visto iglesias grandes? Que dices, híjole, qué éxito de iglesia. Pero con fuego extraño. Donde está la verdad, Amén. la puerta es estrecha. Sí, Amén. amén. Estrecha es la puerta que nos lleva a la salvación. Echen la puerta. Gloria a Dios. Gloria a Dios que estamos aquí. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será ¿qué? Salvo. Aunque así como por... Pues sí. O sea, ¿dónde se queda este hermano? A las nieblas de afuera. ¿Qué va a suceder con esa iglesia desobediente? Vamos a Apocalipsis 6. Sí. 6:9. Me voy a ir adelantando. Ya pasaron ahí 4 sellos. En el quinto sello, cuando se abrió el quinto sello, ¿qué vio Juan? Las almas de los que habían sido ¿qué? ¿Por causa de qué? ¿Y por el testimonio qué? ¿Y por qué tenían buen testimonio? Porque estaban perfeccionados. Pues si fueron desobedientes. Pero ahí los perfeccionó. Ahí los perfeccionó. Ahí les dio la torre. Ahí les dio el dato. ¿Qué? Ahí les dio el dato. Les dio la torre. ¿Quiénes son estos que aparecen aquí en el quinto sello? Los que se quedaron. Los que se quedaron a la tribulación. Perdón, hermanos, disculpen, pero nomás el suéter, nomás el suéter. No se me vayan de emoción. ¿Quiénes estaban en el quinto sello? La iglesia desobediente. Sí, la desobediencia. Ahora mira, Los insensatos. ¿qué se les dijo? Ya tenían buen testimonio, Sí. ya habían sido perfeccionados. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que donde viven? En la tierra. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se les dieron qué? Ah, ya merecían vestiduras blancas. Amén.
Y se les dijo Pero se les dijo ¿qué? que descansaran. ¿Saben qué? Ya descansen. Ya descansen. Todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus De- conciertos. Que se complete el número de quién. De los judíos. Otros igual que ellos. De todos los judíos. Judíos y de millones que habitan este planeta. Judíos y sus hermanos. Que van a ser hermanos nuestros. Que también habían de ser muertos como ellos. Que también tenían que ser ¿qué? Ah, pero entonces estaban vivos. Ellos eran gentiles que no quieren recibir a Jesucristo. Ahora recuerda, todo esto es en el cuerpo y sin el cuerpo, ¿eh? Dice que habían sido muertos, que deben ser muertos como ellos, que habían de, no dice, que también habían de ser muertos. ¿Habían de ser qué? Por lo tanto vivían. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí se salva la iglesia que reciba en tiempos de gracia. En los primeros 3 años y medio. ¿Ven? O sea, ¿qué quiere decir? Que un cristiano ahorita tibio, paleta, que no... O dice, le dice o el cristiano que también se deja llevar por doctrinas erróneas y lo desvían y se juntan en lugares donde todos van conforme a sus concupiscencias y los alejan de la verdad. Todos ellos van a poder descansar cuando termine ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor en Apocalipsis 13? ¿De quiénes está hablando aquí? De los de la gran tribulación. Es decir, población que no va a recibir en la gracia a Cristo, que van a morir en estos tiempos. ¿Son los de los dos castigos? ¿Los que verán a los castigos? Esa es otra parte, pero para no... Es gente que ahorita No quieren. que no quieren. No quieren. A lo mejor homosexuales ahorita. Los que nos dicen aleluya. Esos homosexuales, esos que siguen corrientes, que no quieren escuchar a nadie. Los ricos, que es más fácil que pase un camello por medio del... No quieren. Estos son los que no van a recibir aquí, porque los que reciban aquí van a ser salvos aquí. Pero Apocalipsis 13 lo que nos dice, ¿es 13 o 14? Sí, 13. Para poder ubicar lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo ya no tiene que ver ni con este tiempo ni con este. Es este el tiempo. Estamos hablando de la gran tribulación. Entonces dice, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su... O sea, de todos ¿Y de los que están en dónde? que mueren en el cielo. En el cielo. Si es que los que alcanzan corona, estaremos en dónde. En el cielo. ¿Y quiénes estarán aquí? Los que estaban en la tribulación, ¿no? En la gran tribulación. Que son el tabernáculo de Dios. Tabernáculo de Dios. Toda esa gente. La iglesia desobediente ya está durmiendo. Ya se les dieron vestiduras blancas, les digo. Pero entonces esta bestia está hablando ¿contra quién? Contra los que están en el cielo, contra Dios. Contra los que están en el cielo y contra los cristianos que ya están confesando a Jesucristo después de todas las pruebas que vienen. Dice, versículo 7, y se le permitió
¿Hacer guerra contra quién? Contra los santos y vencerlos. Y vencer. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes somos los santos ahorita? Los que mueren. ¿Eres santo? Sí, amén. Sí, amén. Porque tienes a Cristo en tu corazón. Amén. ¿Quiénes serán los santos aquí? Aquellos que van a recibir a Cristo en este tiempo. Pero además, fíjate, no solamente dices, híjole, pues entonces sí, pues, no lo recibo aquí, acá lo recibo. Y acá está celado. Le doy la hilacha. Le doy bola. ¿Se le da permiso a la imagen? Que la imagen se vaya sobre ellos y los venza. O sea, un terror reverente, van a tener mucho miedo. O sea, pero tú ahora ponte en el lugar de ellos. O sea, Ajá, ajá. va a ser eso, aquello que tienen que defender el nombre del Señor Jesucristo. Y que el único que los va a poder sacar adelante es la oración, las manos al cielo, clamando y el Espíritu Santo consolándoles. Pero lo peor es que la bestia va a tener autoridad de estarlos golpeando. Ay, perdón. Dice, vamos a terminar, si no se nos va a hacer. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron. O sea, a muchísima gente que va a recibir. Tribu, pueblo y nación. Versículo 8. Y adoraron todos a los moradores, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Imagínate, Dios, desde antes de la fundación del mundo, había inmolado a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Así es que aquí terminamos. Si alguno tiene oído, Oiga, lo que el precioso Espíritu Santo nos ha hablado en esta noche. Amén. Cierra ahí tus ojos, hermano, y vamos a darle la gloria a Dios. Y dile, Señor, gracias por haberme escogido. Gracias, Señor, por haberme llamado a Cristo. Señor, esto que me muestras es para que yo te obedezca más y yo siga creciendo para poder así ir edificando sobre tu cimiento, Señor, que es Cristo. Ayúdame, Señor, porque el mismo mundo y aún mis familiares cristianos cercanos, ayúdame a que yo siga este camino para que ellos lo sigan también. Porque aún hermanos nuestros ven a la ligera la importancia de seguirte a ti, Señor. Que va a haber una tribulación para aquellos que no venzan, Señor. Tú nos estás ofreciendo una esperanza viva, reservada en los cielos. Nos estás ofreciendo una esperanza la cual podemos ganar si buscamos primero tu reino y tu justicia, y todo lo demás del trabajo y todo nos es añadidura, Señor, porque tú nos darás a veces abundancia y a veces nos tendrás en pobreza, pero siempre debajo de tus alas, Señor, y a veces tendremos hambre y a veces estaremos saciados, porque así eres tú, Señor. Tus caminos son perfectos, pero ayúdanos, Señor. Síguenos edificando, Padre, hasta que alcancemos esa corona preciosa que tienes para los vencedores, de los cuales guardemos la fe y seamos transformados para ser arraigados y cimentados en amor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye, mis hermanos. Gloria a